Buenas noches, me presento, mi nombre es José Luis Martínez Orozco. Esta es la presentación de mi informe final. La importancia de la información sobre la educación inclusiva que poseen los padres de familia en el Colegio Ciudad de México. En Tlalpan, Ciudad de México, de agosto a septiembre de 2017. Les presento mi objetivo general, que fue conocer la importancia de la educación inclusiva en los padres de familia. Al ser ellos los responsables de la educación de sus hijos, es una responsabilidad y una obligación, considero yo, el que estén informados sobre el tema. Y más en la actualidad, ¿no? Es un tema relevante del cual no nos podemos ser ajenos o desconocer totalmente de él, ¿no? Como objetivos específicos me planteé el conocer el concepto de la educación inclusiva y su aplicación, sobre todo en México, que es, que es mi país, y en la zona centro, ¿no? Pero lo tuve que focalizar a un colegio en especial, que fue el Colegio Ciudad de México. Mi segundo objetivo específico fue identificar el marco normativo a favor de la niñez. Ese marco normativo que da origen a derechos y obligaciones, pero que es indispensable para empezar a formular los derechos principales de la niñez. Los resultados que obtuve de este proyecto de investigación fueron: una educación inclusiva es una aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de atender las necesidades de aprendizaje de los niños, con especial énfasis a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que son los principales actores en este modelo de discriminación, ¿no? También dentro del proyecto fue hacer del conocimiento de los padres de familia ese marco a favor de la niñez, ¿no? Que en ese marco se pueden encontrar eh, principalmente la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 y 3, que dan a conocer como un derecho constitucional el acceso a la educación. También otras leyes o tratados es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que también es aplicable en México. También lo que no se puede pasar por alto es la Ley General de la Educación, ¿no? Que en su artículo 73, párrafo 16, habla sobre una educación inclusiva, ¿no? Una educación que tiene que ser ampliamente reconocida por todos y aplicada por los colegios, sin dejar a nadie sin este derecho constitucional. La mayoría de los países legislan y generan reformas educativas, pero dejan a un lado la idea de tener una educación inclusiva, una educación integral, podría decir yo, que incluya a gente no solo con discapacidad física, sino con discapacidad intelectual. La creación de ese proyecto sería de gran importancia para México, para incluir a todos. Mi investigación de campo lo realicé en el Colegio Ciudad de México, que se ubica en la delegación de Tlalpan. También parte lo realicé en CONAPRED. CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Sus oficinas se ubican en la calle de Dante número 14. En el Colegio Ciudad de México realicé una entrevista a una madre de familia que es que conoce del caso, ¿no? Porque tiene una amiga que tiene un hijo con trastorno de déficit de atención. Dentro de esta entrevista que realicé sobresalieron, considero yo, algunas preguntas
como el saber qué es la educación inclusiva, a lo que la madre me respondió que sí. Le pregunté sobre el colegio, que si a su conocimiento, su entender, pensaba que era un colegio donde se pudiera aplicar o se aplicaba la educación inclusiva, a lo que me respondió que no. También le pedí si me podía contar un caso, el caso que me llevó a esta entrevista, ¿no? Y me dice que era un niño que fue diagnosticado con TDA, es el trastorno de déficit de atención, que no ponía la debida atención a sus clases, no podía estar quieto, las maestras no lo controlaban y poco a poco lo fueron excluyendo de las actividades escolares, lo etiquetaron, cayó en el estigma y tuvo que abandonar la institución al no encontrar ese modelo incluyente, ¿no? Eso fue una de las partes principales de esa entrevista. Apliqué una encuesta a los padres de familia, a un grupo de 10 padres de familia. Dentro de esas preguntas relevantes que yo podría considerar, les pregunté si sabían lo que era la educación, que si ellos conocían que la educación era un derecho constitucional, a lo cual el 80% de esas 10 respuestas los padres me dijeron que sí conocían que era un derecho constitucional. También les hice la pregunta que si todas las escuelas tendrían que contemplar la educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual. El 100% me contestó que sí. Tal vez su respuesta fue positiva al conocer el caso, ¿no? El caso de esa exclusión a este pequeño, el cual fue el objeto de mi investigación, ¿no? Los datos recabados en este colegio son los que les comentaba hace un rato y ahora vemos en pantalla que los padres, un 80% sabe de que es un derecho constitucional el acceso a la educación. El 70% de ese muestreo respondió conocer a alguna persona con discapacidad intelectual. No me definieron, o mejor dicho, yo no puse algún apartado en la pregunta que me dijeran o especificaran el tipo de discapacidad intelectual. El 70% de los encuestados también supieron responder qué instituciones pueden legislar a favor, ¿no? A favor de esa educación inclusiva que yo considero que es importante. Dentro de mis conclusiones, yo pienso que las niñas y niños con discapacidad han sido marginados dentro de los sistemas educativos y experimentado exclusión, discriminación y segregación en las aulas. Frecuentemente se les ubica en clases o escuelas diferentes, se les segrega, se les niega el acceso a cualquier tipo de educación, ¿no? Por considerarlos especiales o fuera del estándar normal que ha dictado la sociedad. Yo considero que la responsabilidad está en el Estado, que es el que administra la educación. Ellos tendrían que regir totalmente este acceso correcto o incluyente a la educación. Esas están dentro de mis conclusiones que me llevaron a realizar este trabajo. Un trabajo en el que me involucré y aprendí, ¿no? Aprendí sobre los diferentes tipos de discapacidad, que no solo es la intelectual, sino discapacidad física o discapacidad por origen étnico, religioso. En el étnico tenemos a los mismos, a la población indígena de nuestro país, ¿no? Que por el solo hecho de color de piel o todo también se enfrentan a esta exclusión, a esta marginación a la educación. Yo considero que cumplir los objetivos en este pequeño muestreo en el Colegio Ciudad de México para conocer el conocimiento y las inquietudes de los padres de familia,
que son los responsables de la educación de sus hijos. Agradezco la atención prestada para esta presentación. Muchas gracias.